buenas noches, amigos de La Neta Noticias. Bienvenidos a este espacio en donde decir la neta a nosotros no nos cuesta, y menos porque la neta no peca, pero incomoda y bastante. Yo soy Meme Yamel y tras el jueves más negro que hemos vivido en las últimas semanas, vamos a empezar derechito y sin escalas con la información, porque efectivamente hoy les tenemos no nada más el resumen de lo que ocurre en Culiacán el día de ayer, sino un análisis profundo de la situación, con crítica y todo incluido, ¿eh? Así que si ustedes nos están viendo por Acústica Televisión, no le cambien. Y si lo hacen por radio, súbanle, mis amigos, porque lo que hoy vamos a decir es neta, y se tenía que decir, y se dirá. El día de ayer se da un enfrentamiento en Culiacán. Empezamos con que a la hora en la que ocurre las balaceras en Culiacán es a las 2 de la tarde aproximadamente, una hora pico, una hora en donde pues, los niños están en las calles, donde los padres están con sus hijos, una hora donde hay tráfico, donde hay gente en las calles. Y voy a ser muy enfática en esto, mis amigos, porque se da despuesito de las 2 de la tarde en una hora con tráfico. Ok. Después pasan las horas y empiezan a subir los videos de lo que ocurre en Culiacán, nos empezamos a enterar de las balaceras, nos empezamos a enterar de cómo todo esto se desarrolla y cómo prácticamente pues, explota la bomba de la tragedia en Culiacán, ya para eso de las 6, 7 de la tarde. ¿Cuál fue la respuesta de las autoridades, mis amigos? Y aquí vamos a entrar con la versión oficial que nos dan las autoridades. En un primer momento se cuestiona a Andrés Manuel López Obrador, que iba camino a Oaxaca. Andrés Manuel López Obrador dice que será el gabinete de seguridad el encargado de decir lo que está pasando y se omite mencionar Culiacán. Acto seguido tenemos cómo llega el gabinete de seguridad a Sinaloa, llega Durazo, llega Luis Crescencio, ya llega la Sedena, llega la Marina, llegan todos. Y lo que nos dice Durazo en un principio es que lo que ocurre en Culiacán pues fue un acto, ¿cómo lo llamó Durazo en su momento? Arbitrario. Fue un rondín de rutina, un patrullaje de rutina que termina con una balacera y luego nos dicen que tenían detenido nada más y nada menos que a uno de los hijos del Chapo. Esa es la primera información y se lo estoy relatando como fue, porque es lo primero que sabíamos. No teníamos versiones oficiales de lo que ocurría en Culiacán, más que lo que nos estaban informando algunos medios de comunicación del municipio que nos estaban diciendo y estaban subiendo videos a las redes sociales, y obviamente las redes sociales, como son las redes, su naturaleza, pues empezaron a alborotarse por completo y la atención estaba centrada en Culiacán. Señores, la siguiente versión que tenemos es que detienen a Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, y minutos después nos enteramos que lo dejaron en libertad. Muy bien. Entonces, ayer en la noche nosotros nos dormíamos con la versión que nos da Durazo en una conferencia de prensa en donde dice que había sido un rondín, que estaban en un patrullaje de rutina y que el patrullaje de rutina, pues, mientras pasaban por la colonia, los empezaban a atacar desde una vivienda. Las Fuerzas Armadas en ese momento entran a la propiedad y entonces ya dentro de la propiedad localizan a Ovidio, lo detienen y luego nos dicen que pues, la situación sobrepasó por completo lo que había ocurrido, sobrepasan por completo la movilización del Cártel de Sinaloa que se organiza de tal forma que también se liberan a 50 reos del penal de Aguaruto, ¿no? Nada más. Y además hubo movilizaciones para bloquear las carreteras, las casetas, cualquier entrada o salida en Culiacán. Obviamente, mis amigos, una versión que consideramos bastante complicada, porque si en un patrullaje de rutina, pues está pasando la patrulla, algo pasa ahí, o algo tuvo que haber pasado
para que la primera versión que nos da Durazo fuera real. Obviamente, pues teníamos muchas dudas el día de ayer, pero el día de hoy ya fueron disipadas. Y las dudas tan disipadas como se las voy a presentar, nos dice Alfonso Durazo que efectivamente esto fue un operativo. Y es lo que yo les decía el día de ayer. Esto fue un operativo que sale mal, un operativo que fue organizado por la policía ministerial que actúa de forma precipitada en la captura del hijo del Chapo, de quien tenían una orden de aprehensión que se había firmado desde el 2018. Y era una orden de aprehensión con fines de extradición, o sea, Estados Unidos había pedido a las autoridades de México en el 2018 que arrestaran a Ovidio Guzmán López. Y es hasta este momento cuando las autoridades ministeriales organizan este operativo, pero se les pasa que estaban hablando del cártel de Sinaloa. Veamos lo que dice Alfonso Durazo sobre cómo nos explica, entre Alfonso Durazo y Luis Crescencio Sandoval, cómo nos explican lo que de verdad ocurrió en Culiacán. De ayer, el Gabinete de Seguridad hicimos un pronunciamiento sobre los actos de violencia que se presentaron en diversas partes de la ciudad. Una vez que nos trasladamos a esta ciudad, conocimos los detalles de la situación que se presentó y los motivos reales que la generaron, por lo que vamos a hacer frente en la porción noreste de esta ciudad no fue circunstancial, ya que se trató de una acción directa para la captura de un presunto delincuente al contar con orden de aprehensión provisional con fines de extradición emitida por un juez federal. El grupo responsable de esta acción fue personal de la Policía Ministerial. Este personal, en un afán de obtener resultados positivos, actuó de manera precipitada, con deficiente planeación, así como falta de previsión sobre las consecuencias de la intervención, omitiendo además obtener el consenso de sus mandos superiores. Consecuentemente, el gabinete de dar el tiempo que tardaría la obtención de la orden de cateo. La fuerza participante fue agredida cuando se encontraba en espera de esta orden de cateo, configurándose la flagrancia en el uso de armas de fuego, desencadenándose una acción directa al interior del domicilio en donde se ubicó al presunto delincuente. El nombramiento del delincuente, se desestimó el poder de convocatoria y la capacidad de respuesta de la organización delictiva para evitar el aseguramiento de Ovidio Guzmán López. Al advertir el alto índice de violencia generalizado que se produjo, este Gabinete de Seguridad decidió ordenar el retiro de las fuerzas del domicilio en la ciudad. Con la acción anterior, el grupo delincuencial suspendió las agresiones y libera al personal militar que había sido retenido. Los efectos negativos de esta acción precipitada y mal planeada tuvieron como consecuencia... Señores, ahí tienen la versión oficial que nos dice Luis Crescencio Sandoval en la mañana, a las 8 y cacho de la mañana, cuando tienen su propia mañanera desde Sinaloa, después de analizar la situación, de sentarse y de decir, alguien la regó. Y no fue el presidente, ¿eh? Andrés Manuel López Obrador ha sido fiel a su estrategia desde el día 1. El que la regó está en el Gabinete de Seguridad, porque es increíble que los policías ministeriales se manden solos cuando hablamos de la detención o cuando hablamos de la posible aprehensión de uno de los hijos del Chapo. Mis amigos, no estamos hablando de cualquier cártel, hablamos del cártel de Sinaloa. Saben bien cómo defenderse. Lo que ocurrió en Sinaloa, y se los advertimos, se los dijimos desde ayer, nada tuvo que ver con un patrullaje de rutina. Y el primer error que cometen las autoridades es no tener controladas a las unidades, es no tener un control sobre los elementos, porque lo que pasó ayer es que se evidencia claramente cómo es que nuestras autoridades, los encargados en darnos protección a los mexicanos, están menos capacitados que el crimen organizado. Eso es lo que se exhibió el día de ayer, que no hay una mano que pueda ordenar cómo se hagan las cosas, porque, ojo, los policías ministeriales que van y que se adelantan y que se quieren colgar la medalla de la aprehensión de uno de los hijos del Chapo para extraditarlo a Estados Unidos,
se pasaron por el arco del triunfo a sus autoridades, a sus superiores. Y ahorita que regresemos, le tengo todo lo que no nos han dicho sobre Culiacán y una que otra cosa para los derechangos tan fans que somos. Yo soy Meme Yamel, regresamos. Regresamos y como les decíamos antes de terminar el primer bloque, pues el primer bloque fue para darles la nota, no una pequeña cronología de lo que se suscita en Culiacán, pero vamos a analizar punto por punto lo que pasa. Como bien les estaba yo diciendo en el bloque anterior, el error de Durazo, porque así se va a determinar, el error de Durazo fue darnos una versión el día de ayer y cambiarla al día de hoy, porque la versión que nos daba ayer era demasiado surrealista. Era una versión que no terminábamos de entender, como que un patrullaje de rutina termina con balaceras, termina sitiada la ciudad, termina por completo a manos del cártel de Sinaloa. Un operativo que se supone que es de rutina no tiene tanta preparación y tanta logística como lo que pasó ayer. Y sí, el cártel de Sinaloa es especialista en reaccionar a las emergencias, pero ojo con lo que les digo, amigos. Miembros del cártel de Sinaloa le estaban avisando a la gente lo que iba a pasar. Antes de que se dieran las balaceras, ellos ya estaban enterados de lo que iba a ocurrir, entonces empezaron a alertar a los ciudadanos y les empezaron a decir: mijos, esto se va a poner caliente, váyanse a sus casas, métanse. La gente en Culiacán se enteró de lo que iba a pasar por los sicarios del cártel de Sinaloa. Hubo una movilización para cerrar las carreteras y no dejar que sacaran a Ovidio Guzmán López. Hubo una movilización bastante coordinada, con anticipación por parte del cártel de Sinaloa. Ese era un operativo, esa es la respuesta del cártel ante un operativo del cual ya sabían que iba a pasar. Y acá vamos a preguntar, pues lo que no se ha preguntado, la responsabilidad del gobernador de Sinaloa. Porque, ojo con lo que les estoy diciendo, este fue un operativo federal. Usualmente tenemos entendido que en los operativos federales le piden a los estados que se hagan a un lado, que no se metan, para evitar filtración de información, para evitar cualquier situación. Pero el gobernador de Sinaloa fue un completo cero a la izquierda en esto. No metió las manos ni para ayudar, ni siquiera para estorbar. Y no podemos decir que esta situación no tuviera pues la mano ahí metida, porque alguien les dio el pitazo de lo que iba a ocurrir. Ahora, como bien les estoy diciendo, policías ministeriales se adelantan a la casa en donde tienen ubicado al hijo del Chapo Guzmán sin la orden de cateo, situación por la que se quedan afuera esperando que les llegue la orden de cateo. Ahí es cuando pues, la gente del hijo del Chapo, la gente del cártel de Sinaloa, los ubica y los empieza a atacar. Ahí es cuando se da. Fue un operativo que salió mal. ¿Cuál fue la decisión del presidente, la cual muchos están criticando? Fue una decisión de no tener daños colaterales, y entiéndase de esa manera. La decisión del presidente fue la decisión lógica que él ha tomado desde el inicio de su administración, de no utilizar a las Fuerzas Armadas para hacer lo que hizo Felipe Calderón en su momento. Entonces, lo que hace Andrés Manuel López Obrador podría ser criticable o no, pero es consciente y es coherente con la situación y con su estrategia de seguridad. El problema no es lo que decide Andrés Manuel López Obrador. Lo que él decide es echarse para atrás para no tener bajas civiles, para no poner en riesgo a la ciudadanía. Lo que él hace o lo que el presidente decidió respaldar fue: no quiero bajas civiles, es una situación que se salió de control, suelten lo que tengan que soltar y váyanse. Eso es lo que respaldó Andrés Manuel López Obrador. Pero la falta de comunicación que existió en el gabinete de seguridad con los que estaban haciendo el operativo en la zona fue tremenda. Por eso lo que ocurre en Culiacán no lo podemos aplaudir y no podemos dejar de criticarlo. Lo que ocurrió en Culiacán fue un mal operativo. No hablamos de cualquier cártel, hablamos del cártel de Sinaloa. El Chapo Guzmán se escapó varias veces de prisión. Amigos, hablamos del cártel de Sinaloa, no hablamos de unos delincuentes menores.
La decisión de soltar a Ovidio se da en el marco en el que a nosotros nos avisa Durazo que ya lo tenían detenido, o los medios nos empiezan a confirmar que ya estaba detenido, cuando lo que nos dice Durazo el día de hoy es que no estaba oficialmente detenido, lo tenían retenido en la propiedad en donde se estaba dando el primer altercado entre las autoridades y los que estaban resguardando a Ovidio Guzmán López. A esta situación se le suma que sicarios del cártel de Sinaloa agarran a militares y los empiezan a detener. La decisión era simple. Andrés Manuel López Obrador no tuvo de otra. Fue una decisión en la de o sueltas a Ovidio o vamos a tener bajas militares, bajas humanas, civiles, que nada tienen que ver, y esto va a pesar mucho más porque estaríamos aplicando lo mismo que aplicó Felipe Calderón. Hacer el mal sin mirar a quién, con tal de colgarse la medalla de tener a un capo sin ni siquiera que esa sea la respuesta para detener la delincuencia. Porque, ojo, por acá detienes a Ovidio y por acá se te va encima y desatas las cuestiones en Culiacán, que de por sí están mal en Sinaloa. Entonces, la decisión que toma Andrés Manuel la entendemos y la respaldamos, porque no quiso bajas humanas. Pero, amigos, el problema aquí es la falta de comunicación que se da en el Gabinete de Seguridad. Una falta de comunicación en donde ya nos dimos cuenta que los policías ministeriales pueden hacer lo que se les pega la regalada gana en un operativo que debería de haber sido organizado de una forma bien planeada, con inteligencia y con contrainteligencia, y no. Amigos, nos damos cuenta que no existió ni inteligencia ni contrainteligencia en Culiacán, porque el operativo se da en la tarde, en una hora pico, y la contrainteligencia e inteligencia nos dice que este tipo de operativos se hacen en la madrugada, se hacen en la noche, cuando no hay civiles en la calle, para evitar justamente esto, para no movilizar, amigos. El gobernador de Sinaloa pudo haber metido la mano, pudieron haber dado el pitazo, no lo sabemos y no podemos ponernos a suponer en eso, tampoco lo descartamos. Pero si algo nos debe de quedar claro es que lo que ocurrió el día de ayer fue un operativo malo, que debe de poner a reflexionar a todo el Gabinete de Seguridad y en donde se deben de tomar las acciones correspondientes, porque entiéndase de esta manera, lo que pasa ayer no debió de haber pasado. ¿Cuál es el saldo de lo que ocurre en Culiacán? Pues una baja humana. ¿Cómo fue la baja? Pues una madre hoy le llora a su hijo, que murió encajuelado durante la balacera en Culiacán. Se supone, o hasta este momento sabemos, que pues teníamos a esta persona que estaba encajuelada en Culiacán, Sinaloa, mientras estaba dando pues la balacera en el desarrollo Tres Ríos. Hasta este momento, pues la madre, o se presume que se trata del joven José Guadalupe, que estaba dentro de una cajuela de un vehículo y se encontraba, de acuerdo con sus familiares, desaparecido desde anoche. Declaran que él se dedicaba a arreglar motocicletas y esta es la baja que tenemos. De ahí en fuera solo hay heridos y daños materiales. Hasta ahí. Pero lo peor del caso, amigos, es que sale el abogado de la familia del Chapo, José Luis González Meza, y el día de hoy a las 2 de la tarde mandó un mensaje de agradecimiento a Andrés Manuel López Obrador, y voy a citar textualmente lo que dice el abogado, que si la decisión de soltar a Ovidio fue del presidente, fue una decisión muy humana de respeto a los derechos humanos de cualquier ciudadano. En realidad, fue la decisión más humana que pudo tomar un presidente, tomando en cuenta que no se tenían los elementos para combatir al cártel de Sinaloa. Y esto, como bien les digo, exhibe al 100% cómo es que nuestras autoridades no están preparadas para combatir al crimen organizado. Y la razón por la que Andrés Manuel López Obrador, desde el día 1 de su administración, decidió que no iba a implementar la misma estrategia de seguridad. Pero por lo mismo, necesitamos hacer una reflexión y una crítica profunda al Gabinete de Seguridad encabezado por Durazo, porque algo no anda bien por ahí. Regresamos. Regresamos, mis amigos, la neta noticia. Yo soy Meme Yameli. Acuérdense que nos vemos por Total Play, canal 160, Inicia en el canal 79, y nos escuchamos en radio, en el 1150 AM en la Ciudad de México, en el 1120 AM para Guadalajara y 600 AM en Monterrey. Si nos ven en las redes sociales, échenme la mano con su like, suscríbanse y dennos todas las manitas arriba, porque, amigos, el periodismo y la crítica, el análisis informativo, no tiene que ver con si nos gusta la información o no. A veces la verdad nos duele más, pero es mejor escucharla,
que seguir viviendo en una nube de desinformación característica de los otros gobiernos, ya se la saben. En este bloque, amigos, como bien les decía anteriormente, los abogados o el abogado José Luis Mesa González, que es abogado de la familia Guzmán Loera, dio una conferencia de prensa a las 2 de la tarde en donde pues menciona que si fue decisión de Andrés Manuel López Obrador soltar a Ovidio, fue una decisión muy humana. Prácticamente le agradece a Andrés Manuel López Obrador que se haya dado pues la liberación de Ovidio. Incluso dijo: con gran sensatez y justicia, el presidente Andrés Manuel ordenó que se pusiera en libertad. Pero no. Lo que Andrés Manuel López Obrador hizo fue respaldar la decisión de la regamos, fue un mal operativo, aquí si le seguimos, o sea, si no los llevamos, nos van a matar civiles y vamos a desatar una guerra justo como lo hizo Felipe Calderón. Y lo que decidió Andrés Manuel López Obrador no fue un acto de justicia para que se pusiera en libertad a Ovidio. Lo que decide respaldar a Andrés Manuel López Obrador, entiéndase así, es no matar a los ciudadanos, no iniciar una guerra, no poner en peligro a la ciudadanía. Veamos lo que dijo, o más bien, escuchemos lo que dice Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Bueno, la decisión la tomó el Gabinete de Seguridad de manera conjunta, colegiada, los secretarios, repito, de la Defensa, de Marina, de Seguridad Pública. Yo respaldé esa postura porque considero que lo más importante es la protección de las personas. Lo más importante es que no haya muertos. Lo más importante es la paz. Ahí lo tienen, ya lo escucharon. Andrés Manuel López Obrador es el que dice en la mañanera que fue un operativo. Es la primera vez que empezaríamos ya a ver cómo se contradice el Ejecutivo con su secretario de Seguridad, o sea, Durazo, porque es Andrés Manuel López Obrador quien nos dice en la conferencia de prensa mañanera, pese a que no quería hablar sobre Culiacán, que lo que ocurrió el día de ayer fue un operativo que salió mal y que toma la decisión de echarse para atrás, de abortar la misión, porque no valía la pena detener a uno y poner en riesgo cientos de miles de vidas humanas e inocentes. Entonces, eso es lo que respalda Andrés Manuel López Obrador. Entendamos también que, y voy a ser insistente con esto, la orden de aprehensión por la cual los policías ministeriales organizan este operativo es una orden de aprehensión con fines de extradición. O sea, es Estados Unidos el que ordenó a las autoridades mexicanas que iniciaran este procedimiento y lo ordenan en el 2018. Es hasta este momento cuando lo ponen pues, en práctica, cuando se libera, para que vean que no hay aquí que colusión con el narco. No hay, y tampoco fue un favor. Fue una obligación moral del presidente de México para con sus ciudadanos. No vale la pena tener a uno para poner en riesgo la vida de cientos de miles. Decidió bien porque decidió conforme a su estrategia y conforme a lo que ha venido haciendo y diciendo desde que es candidato. Y ahora que es presidente, lo ha puesto en práctica. No es la estrategia de seguridad de Calderón. Si algo nos debe quedar claro también, mis amigos, es que pues es normal que escuchemos esto que dicen los borolistas, ¿no? Los botcillos de Calderón, de presidente y que quieren la cabeza de Andrés Manuel. Entonces lo entendemos, porque ellos sí quieren daños colaterales. Ellos prefieren que nos quedemos sin ciudadanos, ellos prefieren masacrar a los inocentes para detener a uno, cuando eso ni siquiera es la respuesta, nos queda claro. Pero hay que entender que la estrategia del presidente no es esa. Entonces, vamos entendiendo sobre esta misma dinámica. ¿Qué es lo que también vale la pena mencionar, mis amigos? Y es que otro de los argumentos que están utilizando los miembros de la oposición moralmente destruida son que esta ha sido una semana trágica, porque tenemos lo de Iguala y también lo de Michoacán. Pero quiero ondear un poco en el caso de Michoacán. Michoacán, lo que ocurre en Aguililla se pudo prevenir. Escuchen bien lo que les estoy diciendo. Lo que ocurrió en Aguililla
Fue una situación en donde se mandan a policías estatales literalmente a la guerra sin fusil. Los mandaron al matadero. Y todavía salen los secretarios de seguridad y sale el secretario de Seguridad Pública de Michoacán a decir que el gobierno de Silvano Aureoles está haciendo todo lo posible e imposible por mejorar la situación en Michoacán. Una situación que lejos de querer arreglar o mejorar, han empeorado, porque fíjense que ayer nos estuvimos metiendo en La Neta Noticias, me estuve metiendo a los presupuestos que tienen allá en Michoacán, y vean las siguientes imágenes. Este es el presupuesto de egresos 2019, lo que tienen en pantalla, y es un presupuesto que al menos de enero a junio, al 30 de junio de este año, le han estado mochando la lana. Presupuesto aprobado del Congreso es superior a los 3,000 millones de pesos. 3,000 millones de pesos que todavía no sabemos en qué se han gastado, pero lo que sí sabemos es que al menos faltan 1,000 millones de pesos. Como pueden ver, hay reducciones que se le han hecho al presupuesto en seguridad pública, específicamente al presupuesto de seguridad pública. Recortes presupuestales que le han hecho en servicios administrativos, en personal, recortes que han hecho en presupuesto operativo, han sido distintos. Ahí los tienen ustedes las imágenes, son cortesía del gobierno de Michoacán, porque por supuesto está en el apartado de transparencia, como de que no. Y lo que pueden ver es que al menos Silvano Aureoles le ha estado mochando más de 1,000 millones de pesos al presupuesto de seguridad en la entidad. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo pretenden mejorar a las policías si le han estado mochando el presupuesto de la seguridad? ¿Cómo pretenden, mis amigos? Hay algo muy curioso que pasa en Michoacán y es que no podemos decir que es la misma situación, pero sí podemos decir que los gobiernos estatales, en vez de estar invirtiendo en la seguridad, le están quitando la lana. ¿Para qué? ¿En dónde está ese recurso, Silvano Aureoles? ¿En dónde dejaste más de 1,000 millones de pesos que le ha estado mochando al recurso en seguridad pública? No podemos descartar que efectivamente hay miedo en la población desde hace varios años, un miedo creciente a raíz de las malas estrategias en seguridad que no hemos terminado de entender si son estrategias o si simplemente son purgas para la ciudadanía. Pero si algo nos debe de quedar claro el día de hoy, mis amigos, es que la seguridad es primordial y no podemos seguir imitando las estrategias que nos llevaron al hoyo, al despeñadero. No podemos implementarlas y necesitamos entender, pero también necesitamos cuestionar en dónde está la responsabilidad de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, y en dónde está la valentía y en dónde está la vocación de las Fuerzas Armadas, en dónde está esa intención de sacar adelante este país que es responsabilidad suya, nuestra y del Estado. ¿En dónde está? Pregunta millonaria para cerrar este viernes. Un viernes que nos deja con muchos sinsabores. Yo soy Meme Yamel y nos vemos el lunes, mis amigos, a las 9 de la noche por Acústica Televisión y Acústica Radio. Si nos ven y nos escuchan, vayan a zambandunguear si es que todavía tienen ganas. Y si no, mis amigos, es viernes, vamos a relajarnos y respirar, porque México nos necesita a todos, más unidos que nunca y menos separados jamás. Síganme en redes sociales como @memeyamelca y suscríbanse a nuestros canales en La Neta Noticias. Manitas arriba, comentarios aquí abajo. Seguramente habrá mucho más que reportar el lunes. Adiós.